Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 131. El día de hoy vamos a ver, estábamos viendo los que viene siendo, temas medidas y magnitudes, perdón. Estamos tratando de encontrar el volumen de lo que viene siendo los prismas. También vimos la parte de que ya estamos trabajando sobre cilindros. Y estamos viendo, bueno, también no solamente que hay prismas rectos, sino que también vamos a empezar a ver que tenemos prismas oblicuos, ¿no? Y que pues prácticamente se, para poder, eh, para poder encontrar su volumen, pues es igual, ¿no? Tenemos que multiplicar lo que viene siendo el área por la altura. Y en el caso de los prismas oblicuos, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Debido a que se supone que a pesar de que están un poco inclinados, aún así la altura nos va a indicar la, lo que viene siendo la medida necesaria para nosotros encontrar su volumen. El día de hoy vamos a trabajar sobre una parte que nosotros ya hemos trabajado en primero, por eso tal vez les haga más fácil. Incluso eh, casi ese es el mismo tema, acerca de lo que viene siendo aquí, bueno, aquí habla de prismas y pirámides, pero lo que vamos a ver el día de hoy más bien son las pirámides, porque bueno, algo que nos dice, que vamos a necesitar hacer es, para nosotros trabajar, a recordar que en nuestro mapa CIME tenemos que no sé si se alcanza a ver, en la hoja final tenemos unas figuras que son prismas y pirámides que vamos a necesitar recordar para trabajar en esta parte, ¿no? Entonces, por eso dice las páginas recortarlas, encontrar las plantillas para construir algunas pirámides y prismas. Te sugerimos que cortes las páginas con cuidado para no las arranques, para no maltratar tu libro y pegues cada una de las figuras en un papel más rígido. ¿Sí? Que tratemos de calcar las figuras, debido a que las hojas de papel pues necesita ser un poco más en cartoncillo, ¿no? Si pudiéramos hacer estas imágenes en cartoncillo, en una cartulina, cartoncillo, que es más duro, pues tratemos de nada más de calcarlas, ¿no? También podemos sacar las medidas, bueno, calcarlas en una hoja para no maltratar el libro, para no arrancar hojas, podemos calcarlas en una hoja y después esa hoja recortarla para poderla pasar también a lo que viene siendo una cartulina, un cartoncillo para que es más duro, algún cartón una especie de cartón que tengamos en casa, como por ejemplo podemos hacer de las cajas de cereal, la caja de cereal siempre, ese cartón también es muy bueno para construir este tipo de figuras y bueno, que lo importante es que nosotros hagamos esta actividad para poder nosotros ver y comprender, bueno, cómo son lo que viene siendo las primas y las pirámides, ¿no? Las características que esto tiene, ¿no? Entonces, dice, construyelas todas o bien formen equipos de tres compañeros y cada quien construya dos de ellas, ¿no? En este caso, como estamos de manera individual, hay que construirlas todas para esta parte, ¿no? Hay que también mandar evidencia de lo que hemos estado construyendo estas. Y luego nos habla de las pirámides. Entonces, en la siguiente figura escribe dónde corresponde el nombre de cada una de las partes de la pirámide y más abajo hace una breve descripción de ellas, así como lo hicimos con el prisma, ¿no? Sabemos que aquí tenemos una base, una cara, un vértice, una arista y una cúspide. Podemos ver que pues las aristas y las caras pues son iguales, ¿no? Y los vértices también. Pero el único nuevo que me dan aquí es pues la cúspide. ¿Quién viene siendo la cúspide? Pues la cúspide viene siendo el vértice donde se unen el vértice donde se unen todas las aristas que son opuestas a la base. Sí podemos verlo de esa manera, ¿no? O en donde terminan o donde se juntan todas las caras de mi pirámide también lo podemos hacer, ¿no? El vértice donde se juntan todas las caras y nada más vamos a hacer una pequeña descripción de lo que nos pide. Entonces es un tema que nosotros ya trabajamos, también ya es algo que conocemos, incluso si aquellos que todavía conservan su manual de primero se van a dar cuenta que este es un tema que ya vimos, ¿no? Y que simplemente lo estamos reforzando o lo estamos repasando para evitar que se nos olvide. Después de ello viene que dice que las pirámides y los poliedros que están limitados por una base poligonal
y por una, bueno, acuérdense que lo que es eh, un poliedro es aquel que tiene todos sus lados, todas sus caras que son iguales. Entonces dice que la pirámide X es un poliedro que está limitado por una base poligonal y por caras triangulares laterales cuyas bases de sus lados, perdón, son los lados del polígono. O sea, bueno, literalmente hablamos de que ahorita si estamos hablando de un poliedro, estamos hablando que estamos hablando de un triángulo, que son triangulares, ¿no? ¿Por qué? Porque por las caras de las pirámides que tengan una base distinta, aún tengan una base distinta, pues siguen siendo triangulares, tiene caras triangulares, ¿no? Y entonces, obviamente, pues el políedro pues tiene una base triangular, tiene caras triangulares, por eso es que solamente, bueno, el único poliedro que puedo formar de, de modo piramidal, pues es el que tiene un triángulo como base. Entonces, es lo que trata de explicar. Nos dice, todas estas caras triangulares coinciden con un vértice en común llamado cúspide, que es parte de lo que nos dice que los mencionábamos y que podemos colocarlo en la descripción de cuando colocamos las partes los nombres de las partes de la pirámide. Entonces dice, las pirámides rectas son aquellas en las que las caras triangulares son triángulos isósceles iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, pues, son diferentes alturas, pero las caras, las aristas de las caras, pues siempre son, en ese sentido, son iguales y por lo tanto mide lo mismo, no pueden medir diferente, bueno, sí pueden medir diferente, pero usualmente los que tienen, bueno, que son rectos, porque también hay pirámides oblicuas, nos vamos a dar cuenta que también podemos hacer pirámides oblicuas en este sentido, pero cuando hablamos de pirámides rectas, a la hora de las caras, todas sus caras van a formar triángulos isósceles. Y luego dice, compara tus prismas y pirámides y observa las características que compartan y cuáles no. Para poder llenar esta tabla, nosotros tenemos las figuras que vienen al final de nuestro cuaderno, nuestro manual de trabajo, perdón, en la que obviamente vamos a ver cuál es el área de la base, vamos a calcular el área de la base y vamos a ver cuál es la medida de la altura, ¿no? Para ello, como les decía, tenemos que ir aquí al final y con una regla ver si, vamos a ver, vamos a medir la base, quién es mi base, quién es mi altura, ¿sí? Y vamos a hacer esas anotaciones para aquí, para poder calcular lo que viene siendo el área de la base y la medida de la altura, para tratar de empezar a tener los datos necesarios para calcular lo que viene siendo mi volumen, ¿no? Entonces, ¿por qué nos preguntan? ¿Y el volumen de las pirámides? Pues es igual que el de los prismas. Y por ahí nos dice que hagamos una misma práctica, ¿no? Ustedes van a encontrar que tengo prismas y que tengo pirámides de la misma base. Viene siendo, si se fijan, aquí dice, incluso aquí me viene prisma, pirámide, prisma, pirámide, prisma, pirámide. Entonces tengo prismas hexagonales y pirámide hexagonal. Entonces, en base a ello, voy a comparar lo que le cabe al prisma y lo que le cabe a la pirámide. Y en este sentido, pues dice que utilicemos harina, azúcar, sal, algo que no pueda, con cuidado, eh, que con cuidado podemos volver a recuperar, que no se desperdicie, y vamos a tratar de llenar las pirámides. Y entonces nos vamos a dar cuenta al hacer esto que pues para vamos a estar llenando las pirámides y después ese contenido se lo vamos a vaciar al prisma de la que que tiene la misma base y nos vamos a dar cuenta de que de cuántas veces cabe el contenido dentro de la pirámide, dentro del prisma, y nos vamos a dar cuenta que pues es tres veces. Es tres veces, que tres veces lo de la pirámide cabe en el prisma. Entonces dice, realiza la misma actividad con el prisma triangular y con la misma base y vamos a ver si sucede lo mismo, si también es tres veces más, eh,
si contiene es tres veces más el prisma que la pirámide. Entonces dice, sucederá lo mismo con todos los casos de prismas y las pirámides que tienen la misma base, obviamente sí. ¿Cómo debe ser la altura del prisma y de la pirámide para que se cumpla esto? Pues tienen que tener el prisma y la pirámide tienen que tener la misma altura. Y entonces si cambiamos las alturas, ¿se cumplirá lo que estás analizando? Seguramente no. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el tamaño. ¿Qué relación encuentras entre el volumen de un prisma y de una pirámide si se tiene la misma base y la misma altura? Pues que para calcular el volumen, y es algo que nos tenemos a esa conclusión tenemos que llegar, es que para calcular el volumen de una pirámide vamos a multiplicar el área de la base por la altura sobre 3. Entonces podríamos encontrar la fórmula que es la que le acabo de mencionar. Área por altura sobre 3. Eso es para encontrar lo que viene siendo el volumen de una pirámide. Entonces comenta con tus compañeros y muestra la fórmula que propone tu equipo y concluye la fórmula para el grupo, ¿no? Que es, que yo siento que al final todos vamos a coincidir pues en que es la misma fórmula, ¿no? Eh, porque, bueno, perdón, porque se supone que al final, bueno, no debe de dar lo mismo, ¿no? Si todos hicimos el mismo, si alguien le dio diferente, vamos a ver por qué lo hizo diferente, pero al final de cuentas todos deberíamos llegar a la misma conclusión, ¿sí? De que obviamente, pues, una pirámide, a un prisma le caben 3 veces lo de una pirámide. ¿Sale? Pero hay que hacer los ejercicios, recuerden que los pueden hacer de manera individual, no pasa nada. El día de hoy llegaríamos aquí hasta la página 208. Sí, entonces estamos calculando volumen de una pirámide y estamos comparándola con los prismas para nosotros ver las características que tienen cada uno. Y entonces, de mi parte sería todo, nada más recordándoles que sus evidencias son importantes que las entreguemos. Si no van a asesorías, que busquemos la manera de que nos lleguen por otros medios, puede ser plataforma, puede ser vía, WhatsApp, si lo tienen, no pasa absolutamente nada, pero es importante que entreguemos nuestras evidencias. Y nos vemos en la próxima y hasta luego.